Desde hace miles de años, una misma pregunta ha perseguido a la humanidad. Una pregunta incómoda. Una pregunta profunda. Una pregunta que atraviesa toda la Biblia. ¿Por qué un Dios que se define como amor, exige sangre para perdonar? Altares, corderos, víctimas inocentes, ríos de sangre recorriendo la historia sagrada. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Escritura está marcada por sacrificios. Y eso nos obliga a detenernos. Porque si Dios es realmente bueno, si su misericordia es infinita, si su compasión es más grande que el universo, entonces ¿por qué no simplemente perdonar? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la violencia ritual? ¿Por qué la cruz? Esta no es una pregunta menor. Es la pregunta central del cristianismo. Y también es una de las más malentendidas. Muchos han mirado el Antiguo Testamento y han concluido que su Dios parece primitivo, sediento de sangre, obsesionado con rituales, demandando víctimas para calmar su ira. Otros han observado la cruz y han pensado, ¿de verdad era necesario que Jesús muriera así? ¿No podía Dios elegir otro camino? ¿No bastaba con una palabra de perdón? Pero lo que muy pocos comprenden es que la Biblia nunca presenta a Dios como un ser hambriento de sangre. Jamás. Lo que presenta es algo mucho más profundo, mucho más serio, mucho más hermoso. La Biblia revela que el problema no es que Dios necesite muerte. El problema es que el pecado produce muerte. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando el pecado entra en la creación, no introduce simplemente errores morales. Introduce ruptura. Introduce separación. Introduce corrupción. Introduce muerte. Y desde ese momento, la humanidad comienza a caminar lentamente hacia su propia destrucción. Lo que está en juego no es un simple perdón legal. Está en juego la vida misma. Está en juego la comunión con el Creador. Está en juego el destino eterno del ser humano. Por eso esta historia no comienza en un templo. No comienza en un altar. No comienza con un sacerdote. Comienza en un jardín. En el Edén. Allí donde el ser humano fue creado para vivir eternamente. Allí donde Dios caminaba con Adán y Eva. Allí donde no existía la muerte. Y es precisamente allí donde todo se rompe. En este vídeo vamos a recorrer ese camino completo. Desde el primer pecado hasta el último sacrificio. Desde la primera muerte silenciosa hasta la sangre derramada en la cruz. Vamos a ver por qué cada altar del Antiguo Testamento apuntaba hacia un solo momento. Porque cada cordero anunciaba un solo nombre. ¿Y por qué Jesús no podía simplemente morir de vejez? Te adelanto algo. Cuando entiendas esto, la cruz dejará de ser un símbolo religioso. Y se convertirá en la historia de amor más costosa jamás contada. Quédate hasta el final. Porque lo que descubrirás no solo explica la Biblia. Explica tu propia existencia. Y todo comienza con una frase aparentemente insignificante en Génesis. Una frase corta, pero tan poderosa, que contiene el origen de todos los sacrificios. Eso lo veremos ahora. Antes de que existieran templos. Antes de que hubiera sacerdotes. Antes de que se levantaran altares. Antes incluso de que el ser humano conociera el significado del dolor. Existía un jardín. Un lugar donde no había enfermedad. Donde no había miedo. Donde no había vergüenza. Donde no había muerte. El Edén no era solo un espacio físico. Era un estado de comunión perfecta. Adán y Eva caminaban con Dios. No había separación entre lo divino y lo humano. No había culpa. No había necesidad de perdón. La vida fluía sin interrupciones. Y en medio del jardín estaba el árbol de la vida. Símbolo de eternidad. Símbolo de dependencia continua del Creador. Mientras el ser humano permaneciera allí, la muerte no tenía autoridad. Pero también había otro árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios dio una advertencia clara. No comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No era una amenaza. Era una descripción de causa y efecto. Dios no estaba diciendo, te mataré. Estaba diciendo, te desconectarás de la fuente de la vida. Y cuando eso sucede, la muerte entra inevitablemente. Y entonces ocurrió. Adán y Eva comieron. Pero algo curioso sucede. No cayeron muertos físicamente ese mismo día. Su corazón siguió latiendo. Sus pulmones siguieron respirando. Pero algo mucho más profundo murió primero. La comunión. La inocencia. La transparencia.
De repente, se vieron desnudos. Por primera vez sintieron vergüenza. Por primera vez sintieron miedo. Por primera vez intentaron esconderse de Dios. Y ese instante marca el nacimiento de la condición humana. Desde ese momento, cada persona que nace hereda esa ruptura. La humanidad comienza a caminar hacia la muerte. No como un evento repentino, sino como un proceso lento e inevitable. El acceso al árbol de la vida es cerrado. La creación queda fracturada. Y el pecado deja de ser una acción aislada. Se convierte en una fuerza que corrompe todo. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Un detalle que muchos leen por encima. Un versículo corto. Silencioso. Sin explicaciones. Génesis 3:21 dice: Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Detente ahí. Pieles. ¿Para que existieran pieles? Algo tuvo que morir. Este es el primer sacrificio de la historia. No fue realizado por Adán. No fue realizado por Eva. Fue realizado por Dios. Un ser inocente pierde su vida, para cubrir la vergüenza del culpable. Y aquí nace un principio eterno. Vida por vida. El inocente cubriendo al culpable. Una vida entregada para preservar otra. Dios no dejó a la humanidad desnuda en su culpa. No los abandonó a su vergüenza. Él mismo proveyó la cobertura. Pero esa cobertura tuvo un costo. Sangre fue derramada. Y aunque el texto no lo describe con detalle, podemos imaginar la escena. Adán y Eva observando por primera vez la muerte. Viendo un cuerpo sin vida. Entendiendo que su decisión había traído consecuencias reales. El pecado ya no era una idea abstracta. Tenía un precio visible. Tenía un peso tangible. Tenía una víctima. Y desde ese momento, la humanidad aprendió una lección que jamás olvidaría. El pecado mata. Tal vez no de inmediato. Tal vez no siempre de forma visible. Pero siempre produce muerte. Mata relaciones. Mata esperanza. Mata propósito. Mata eternidad. Ese animal no murió porque Dios disfrutara la sangre. Murió porque el ser humano necesitaba comprender la gravedad de su rebelión. Murió porque alguien tenía que pagar el costo. Y Dios decidió que no serían ellos, todavía. Ahí se establece el patrón. Ahí se planta la semilla. Todo sacrificio posterior nace de ese instante. Cada altar. Cada cordero. Cada gota de sangre derramada en la historia bíblica. Es un eco de Génesis 3. Pero este primer sacrificio no era el final. Era solo el comienzo. Porque lo que ocurrió en el Edén iba a repetirse una y otra vez. Hasta que apareciera un sustituto definitivo. Y lo que sucede inmediatamente después con los hijos de Adán revelará algo aún más profundo. No solo necesitamos cobertura. Necesitamos un corazón transformado. Eso nos lleva directo a Caín y Abel. La historia continúa con dos hermanos. Dos hijos del Edén. Dos hombres nacidos ya fuera del paraíso. Caín y Abel. Ambos crecieron en un mundo distinto al que conocieron sus padres. Un mundo donde el sudor era necesario para producir alimento. Un mundo donde la muerte ya era una realidad. Un mundo donde la comunión con Dios ya no era automática. Y llega el día en que ambos deciden acercarse al Creador. Ambos traen una ofrenda. Ambos buscan reconocimiento. Ambos desean aceptación. Pero sus ofrendas no son iguales. Caín trae del fruto de la tierra. Abel trae de los primogénitos de sus ovejas y de su grasa. Un detalle que parece pequeño, pero que lo cambia todo. Porque Abel no trae cualquier cosa. Trae lo primero. Trae lo mejor. Y trae vida. Su ofrenda implica sangre. Implica pérdida. Implica sacrificio. Caín, en cambio, trae producto de su esfuerzo. Trae aquello que él mismo cultivó. No hay sangre. No hay entrega de vida. No hay sustitución. Y el texto dice que Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la suya. Muchos han interpretado esto como favoritismo divino. Pero no es eso. Dios no estaba rechazando a Caín como persona. Estaba rechazando una aproximación equivocada. Caín intentó acercarse a Dios desde sus obras. Desde su esfuerzo. Desde su mérito. Abel se acercó reconociendo que necesitaba un sustituto. Reconociendo que sin derramamiento de sangre no hay acceso. Abel entendió algo que Caín no quiso aceptar. No podemos venir a Dios con nuestras manos llenas, sin antes admitir que nuestro corazón está vacío.
No podemos presentarnos delante del Creador como si nada estuviera roto. Caín ofreció frutos. Abel ofreció vida. Y esa diferencia es eterna. Desde ese momento queda claro que el problema no es el tipo de ofrenda. Es la postura del corazón. Caín quería un Dios que aceptara su desempeño. Abel buscaba un Dios que cubriera su condición. Y cuando Caín ve que su ofrenda no es aceptada, no se arrepiente, no reconsidera, no cambia, se llena de ira. Dios incluso le advierte: el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le ofrece una salida. Pero Caín no escucha. Y entonces ocurre el primer asesinato. El primer derramamiento de sangre humana. El primer hermano matando a su hermano. El primer inocente cayendo por causa del pecado. Y aquí vemos cómo progresa la caída. Primero murió un animal para cubrir la vergüenza. Ahora muere un hombre por la envidia. El pecado ya no solo produce separación. Produce violencia. Produce muerte directa. Produce destrucción social. Abel muere. Pero su sangre clama desde la tierra. No clama venganza. Clama justicia. Y ese clamor atraviesa toda la Escritura. Porque cada muerte injusta, cada sacrificio, cada víctima inocente, apunta hacia una pregunta mayor. ¿Quién pagará finalmente esta deuda? Desde Caín y Abel en adelante, la humanidad aprende que no basta con existir. Hay que acercarse a Dios de la manera correcta. Y esa manera siempre incluye sustitución. Vida por vida. Pero también queda claro algo más. Los sacrificios externos no pueden cambiar un corazón interno. Caín pudo haber traído 1000 ofrendas. Y seguiría siendo el mismo hombre. El problema no estaba en sus manos. Estaba en su interior. Y eso revela una verdad incómoda. El sistema sacrificial que vendría después no podía transformar al ser humano. Solo podía señalar su necesidad. Solo podía enseñar. Solo podía preparar el camino. Porque el pecado no es solo algo que hacemos. Es algo que somos. Y mientras eso no sea resuelto, ningún altar será suficiente. Y aún así, Dios decide institucionalizar ese principio. Convertirlo en ley. Convertirlo en sistema. Convertirlo en enseñanza continua. Lo que comenzó en el Edén, ahora se transformará en ritual. Entramos en Levítico. Con Moisés, la historia da un giro decisivo. Lo que antes aparecía de forma dispersa, ahora se convierte en estructura. Lo que era intuición espiritual, ahora se transforma en ley. Israel es liberado de Egipto. Dios forma una nación. Y por primera vez en la historia humana, el Creador establece un sistema detallado para que el ser humano pueda acercarse a Él. No es un sistema arbitrario. No es caprichoso. No es primitivo. Es profundamente pedagógico. Cada altar enseña. Cada ritual comunica. Cada sacrificio predica un mensaje silencioso. Y en el centro de todo está un principio que atraviesa cada página de Levítico. Levítico 5 y 11 declara: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Este versículo es la clave de todo. La sangre no es mágica. No tiene poder en sí misma. La sangre representa vida. Y la expiación siempre implica vida ofrecida en lugar de otra vida. La palabra expiar significa cubrir. Responder por una ofensa. Proteger de una consecuencia. No es borrar como si nada hubiera pasado. Es asumir el costo. Es cargar con el peso. Es pagar la deuda. Por eso el sacrificio era tan personal. El adorador no enviaba al sacerdote con un animal cualquiera. Él mismo llevaba su ofrenda. Ponía sus manos sobre la cabeza de la víctima. Y en ese gesto estaba diciendo sin palabras: esto debería ser yo. Si no hubiera un sustituto, yo no podría estar aquí. Luego veía correr la sangre. Escuchaba el último aliento del animal. Percibía el olor del sacrificio. No era un acto frío. Era visceral. Era confrontante. Era educativo. Dios estaba enseñando que el pecado no es liviano. Que la rebelión contra el Creador tiene consecuencias reales. Que la vida siempre se ve afectada. Y que acercarse a un Dios santo nunca puede hacerse a la ligera. Por eso el animal debía ser sin defecto. No cojo. No enfermo. No dañado. Tenía que ser inocente. No porque quitara la culpa moral del pecador,
sino porque simbolizaba la única forma posible de sustitución. Un sacrificio imperfecto no podía representar acceso a un Dios perfecto. Pero aquí aparece algo crucial. Algo que muchos ignoran. El sistema sacrificial nunca pretendió transformar el corazón humano. Nunca fue diseñado para eso. Su propósito era permitir acceso, restaurar comunión, tratar la contaminación, no regenerar el alma. Cada sacrificio era una lección visual. El pecado produce muerte. Alguien debe pagar el precio. Sin sustitución, no hay acercamiento. Israel aprendía esto día tras día, año tras año, generación tras generación. El altar se convirtió en el centro de la vida espiritual. No porque Dios amara la sangre, sino porque el altar era un espejo. Reflejaba la condición humana. Reflejaba la gravedad del pecado. Reflejaba la necesidad constante de gracia. Y aún así, cada sacrificio terminaba igual. El animal moría. El adorador se iba. Pero el pecado seguía existiendo. La necesidad regresaba. El ritual debía repetirse. Una y otra vez. Porque algo seguía sin resolverse. Había perdón ritual. Pero no transformación interna. Había limpieza ceremonial. Pero no nueva creación. Había cobertura. Pero no eliminación del pecado. El sistema estaba funcionando exactamente como Dios lo diseñó. No como solución final, sino como sombra, como preparación, como anuncio profético de algo mayor. Cada altar estaba señalando hacia adelante. Cada sacrificio estaba diciendo: esto no es suficiente. Algo mejor debe venir. Y aquí viene una revelación que muchos pasan por alto. La mayoría de estos sacrificios ni siquiera trataban pecados morales deliberados. Entonces, ¿qué estaban limpiando realmente? Eso cambia completamente la forma de entender el Antiguo Testamento. Cuando la mayoría de las personas piensa en los sacrificios del Antiguo Testamento, imagina un sistema diseñado para borrar cualquier pecado imaginable. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. De hecho, esta es una de las revelaciones más importantes para comprender por qué Jesús tuvo que morir. Los sacrificios descritos en Levítico capítulos 1 al 7 no trataban principalmente pecados morales graves. No había sacrificio para adulterio intencional. No había sacrificio para idolatría persistente. No había sacrificio para homicidio premeditado. Esos pecados exigían juicio, no ritual. No había un animal que pudiera cubrir ese tipo de rebelión consciente. Entonces, ¿qué limpiaban realmente los sacrificios? Impureza, contaminación, desorden ritual, contacto con la muerte, flujos corporales, enfermedades, circunstancias inevitables de vivir en un mundo caído. En otras palabras, el sistema no estaba diseñado como un pase libre para pecar. Estaba diseñado para permitir que personas imperfectas pudieran habitar cerca de un Dios santo. La impureza no siempre implicaba culpa moral, pero sí implicaba exclusión del espacio sagrado. El problema no era solo lo que Israel hacía, era lo que Israel era dentro de una creación fracturada. El sacrificio restauraba acceso, permitía volver al campamento, regresar al templo, participar nuevamente en la vida comunitaria y espiritual. Era un sistema de readmisión, de reconsagración, de reintegración, pero no de regeneración. Por eso el autor de Hebreos afirma con tanta claridad: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede transformar el corazón. No puede cambiar la naturaleza humana. No puede producir nueva vida espiritual. Solo puede cubrir temporalmente. Solo puede limpiar externamente. Solo puede enseñar. Esto revela algo profundamente honesto sobre la Biblia. Dios nunca fingió que el sistema antiguo fuera suficiente. Nunca presentó los sacrificios como solución definitiva. Desde el principio fueron una sombra, un lenguaje visual, una pedagogía divina. Cada animal muerto era una lección. Cada altar era un pizarrón. Cada sacerdote era un maestro silencioso. El mensaje era constante. El pecado tiene consecuencias. La vida se ve afectada. La restauración tiene un costo. Pero también había una limitación evidente. Todo debía repetirse. Siempre. Mañana habría otro sacrificio. El próximo mes habría otro. El próximo año también. Porque el problema seguía allí. El corazón humano permanecía igual.
La creación continuaba quebrada. La muerte seguía reinando. El sistema antiguo podía mantener al pueblo cerca de Dios, pero no podía unirlo plenamente. Podía administrar la distancia, pero no eliminarla. Podía contener la ruptura, pero no sanarla. Era como colocar vendas sobre una herida profunda. Ayudaba, pero no curaba. Y aquí es donde muchas personas se confunden. Piensan que Dios estableció sacrificios porque le gustaban. No, los estableció porque el ser humano necesitaba ver, tocar y experimentar el costo del pecado. Necesitaba entender que la restauración no es barata, que la comunión no es automática, que la gracia tiene peso. Cada sacrificio gritaba silenciosamente: esto no es el final. Algo falta. Alguien debe venir. Y ese alguien no sería simplemente otro sacerdote. No sería otro profeta. No sería otro animal. Tenía que ser algo completamente diferente. Aquí es donde el libro de Hebreos levanta el velo y nos muestra que todo esto era solo una sombra. El libro de Hebreos es como una luz encendida en un cuarto oscuro. Toma todo el sistema antiguo y revela su verdadero propósito. Hebreos no destruye el Antiguo Testamento. Lo interpreta. No descarta los sacrificios. Los explica. Y lo hace con una frase clave. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. No la imagen misma de las cosas. Sombra. No realidad. La sombra tiene forma. Tiene contorno. Tiene dirección. Pero no tiene sustancia. No es la cosa en sí. Y eso es exactamente lo que eran los sacrificios. Proyecciones anticipadas. Anuncios. Ensayos generales. El sistema levítico era un mapa. No el destino. Era una maqueta. No el edificio terminado. Era un eco adelantado de algo que aún no había llegado. Por eso Hebreos dice que los mismos sacrificios se ofrecían continuamente, año tras año. Porque nunca podían hacer perfectos a los que se acercaban. Nunca. No importa cuántos animales murieran. No importa cuánta sangre fuera derramada. El corazón humano seguía siendo el mismo. El pecado seguía presente. La conciencia seguía acusando. Si el sistema hubiera sido suficiente, habría terminado. Pero no terminó. Continuó por siglos. Precisamente porque estaba señalando hacia adelante. Cada sacrificio era una flecha apuntando al futuro. Cada altar era una profecía. Cada sacerdote era una figura incompleta. Y Hebreos va aún más lejos. Dice que los sacerdotes entraban al lugar santísimo una vez al año. Con sangre ajena. Temblando. Consciente de su propia culpa. Y aún así, eso solo producía una purificación externa. Nunca interna. Era acceso limitado. Comunión parcial. Redención temporal. Y aquí aparece el contraste glorioso. Hebreos declara que Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas. Entró en el verdadero. No llevó sangre de toros. No llevó sangre de machos cabríos. Llevó su propia sangre. Y lo hizo una sola vez. Una vez para siempre. No como sacerdote imperfecto. Sino como mediador eterno. No como otro sacrificio más en la lista. Sino como el sacrificio final. Aquí la narrativa da un giro irreversible. Todo lo anterior converge en una sola persona. Jesús no vino a mejorar el sistema. Vino a reemplazarlo. No vino a añadir otro ritual. Vino a cumplir todos. No vino a cubrir temporalmente. Vino a quitar definitivamente. Pero eso plantea una pregunta inevitable. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué Dios esperó siglos? ¿Por qué enseñar mediante sombras? ¿Por qué no enviar a Cristo desde el principio? Porque la humanidad necesitaba aprender. Necesitaba ver. Necesitaba experimentar. Necesitaba comprender que el pecado es mortal. Que la justicia importa. Que la gracia cuesta. El altar preparó el corazón humano para entender la cruz. Sin Levítico, la cruz no tendría sentido. Sin sacrificios, la sangre de Cristo parecería absurda. Sin la sombra, la realidad sería incomprensible. Todo estaba preparando el terreno. Todo estaba afinando la conciencia. Todo estaba construyendo expectativa. La historia estaba esperando a su protagonista. Y ahora llegamos al punto donde todas las profecías convergen. Donde todos los altares se alinean. Donde todas las sombras encuentran su forma. La pregunta ya no es qué debía venir, sino quién.
A medida que pasan los siglos, Israel aprende a vivir entre altares. Pero también entre promesas. El sistema sacrificial continúa. Los corderos siguen muriendo. La sangre sigue corriendo. Pero junto a ese ritmo constante de sacrificios, comienza a levantarse una expectativa. Una esperanza. Un susurro profético que atraviesa generaciones. Porque los profetas empiezan a decir algo inquietante. Dios no está satisfecho con rituales vacíos. Isaías declara: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Oseas proclama: misericordia quiero, y no sacrificio. Miqueas pregunta: ¿se agradará Jehová de millares de carneros? No están negando el sistema. Están revelando su límite. Dios no busca sangre por sangre. Busca corazones transformados. Busca justicia. Busca humildad. Busca reconciliación real. Los profetas dejan claro que algo más profundo debe ocurrir. Que el problema del ser humano no es solo ceremonial. Es espiritual. Es existencial. Es interno. Y entonces Isaías introduce una figura misteriosa. Un siervo. Un inocente. Un sustituto. Isaías 53 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí aparece, por primera vez con claridad devastadora, el concepto de sustitución personal. No un animal. No un ritual. Una persona. Un ser humano cargando con la culpa de otros. Un inocente pagando por culpables. Un cordero consciente. El profeta describe a alguien que sería llevado como oveja al matadero. Que no abriría su boca. Que derramaría su vida. Que vería linaje después del sufrimiento. Que justificaría a muchos. Israel lee esto. Pero no entiende completamente. Esperan un Mesías político. Un libertador militar. Un rey que rompa cadenas romanas. Pero Dios estaba preparando algo infinitamente más profundo. No una liberación externa. Una redención interna. No un cambio de gobierno. Un cambio de naturaleza. Mientras tanto, el templo sigue funcionando. Los sacerdotes siguen ofreciendo sacrificios. El pueblo sigue confesando pecados. Y cada año, en el día de la expiación, el sumo sacerdote entra al lugar santísimo. Solo. Con sangre. Temblando. Rociando el propiciatorio. Ese día simboliza el clímax del sistema antiguo. Pero incluso ese día glorioso tiene fecha de vencimiento. Porque debe repetirse. Año tras año. Generación tras generación. Hasta que llegue el verdadero Cordero. Y cuando finalmente aparece Juan el Bautista. Su primera declaración pública sobre Jesús no es casual. No dice: he aquí el Maestro. No dice: he aquí el profeta. No dice: he aquí el Rey. Dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está. Todo el lenguaje sacrificial concentrado en una sola frase. No cubre. Quita. No es de Israel solamente. Es del mundo. No es temporal. Es definitivo. La sombra acaba de encontrarse con su realidad. Pero aquí viene algo sorprendente. Si Jesús era el Cordero perfecto, entonces su muerte no podía ser accidental. No podía ser natural. No podía ser silenciosa. Tenía que cumplir cada símbolo antiguo. Y eso nos lleva directo a su vida. Y a la razón por la cual Jesús no podía simplemente morir de vejez. Jesús no apareció en la historia como un accidente. Su vida no fue improvisada. Su muerte no fue una tragedia inesperada. Desde el primer día, todo estaba dirigido hacia un solo momento. Él nació bajo la ley. Vivió dentro del sistema. Creció viendo sacrificios. Escuchó el sonido de los corderos. Percibió el olor del incienso del templo. Conocía cada símbolo. Cada ritual. Cada profecía. Y aún así, vivió de una manera completamente distinta. Donde todos fallaron, Él permaneció fiel. Donde todos cedieron, Él resistió. Donde todos pecaron, Él fue perfecto. La Escritura es clara. Jesús vivió sin pecado. No solo sin pecados externos. Sin corrupción interna. Sin rebeldía. Sin separación del Padre. Era el único ser humano desde Adán capaz de presentarse delante de Dios sin necesidad de sustituto. Y precisamente por eso, pudo convertirse en sustituto de todos.
Porque para que haya verdadera sustitución, la víctima debe ser inocente. Totalmente. No parcialmente. No simbólicamente. Realmente. Jesús no necesitaba morir por sí mismo. Su muerte sería completamente voluntaria. Él mismo dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo. Eso cambia todo. No fue víctima del sistema romano. No fue mártir político. No fue un líder que perdió el control de su movimiento. Fue el Cordero que caminó conscientemente hacia el altar. Pero aquí aparece la pregunta inevitable. Si Jesús era Dios, ¿por qué no simplemente perdonar desde el cielo? ¿Por qué no cancelar la deuda con una palabra? Porque el pecado no es solo una cifra en un libro celestial. Es una fuerza destructiva que introdujo muerte en la creación. No puede ignorarse. No puede maquillarse. Debe ser enfrentada. Y enfrentada con vida. Por eso Hebreos declara: sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No porque Dios ame la sangre, sino porque la vida está en la sangre. Y la expiación exige vida por vida. Jesús no podía morir tranquilamente en una cama. No podía desaparecer en silencio. No podía partir de forma natural. Su muerte debía ser pública, sacrificial, sustitutiva. Tenía que reflejar cada altar antiguo. Tenía que cumplir cada sombra. Tenía que cargar con la culpa. Tenía que derramar sangre. Tenía que representar a la humanidad. Y al mismo tiempo, tenía que ser Dios. Porque solo Dios podía absorber el peso completo del pecado del mundo. Aquí está el misterio. Verdadero hombre. Verdadero Dios. Representando a ambas partes. Tomando sobre sí lo que nosotros nunca podríamos cargar. Jesús vino a hacer lo que ningún animal pudo hacer. Lo que ningún sacerdote logró. Lo que ningún ritual consiguió. No vino a cubrir. Vino a quitar. No vino a administrar la distancia. Vino a restaurar comunión. No vino a mejorar el sistema. Vino a terminarlo. Y todo esto nos conduce inevitablemente al momento más oscuro y más glorioso de la historia humana: la cruz. Porque en ese madero se encontrarían dos realidades aparentemente opuestas: la justicia perfecta y la misericordia infinita. Lo que ocurre allí redefine la eternidad. La cruz no fue un accidente histórico. No fue un error judicial. No fue simplemente el resultado de intrigas políticas. La cruz fue el destino. Desde Génesis, todo apuntaba hacia este momento. Desde cada altar, desde cada cordero, desde cada gota de sangre derramada, la historia avanzaba silenciosamente hacia este punto exacto. Jesús es arrestado, golpeado, humillado, coronado con espinas, azotado hasta que su espalda queda abierta. Cada herida es profética. Cada golpe cumple una sombra. Cada gota de sangre conecta con siglos de sacrificios. El Cordero Perfecto está siendo llevado al matadero. Pero esta vez, la víctima sabe exactamente lo que está ocurriendo. Carga una cruz que representa mucho más que madera. Carga la culpa colectiva de la humanidad. Carga rebelión. Carga traición. Carga orgullo. Carga violencia. Carga indiferencia. Carga cada pecado que tú y yo hemos cometido. Y mientras camina hacia el Gólgota, el cielo guarda silencio. No hay ángeles descendiendo. No hay fuego del cielo. No hay intervención. Porque este es el plan. Clavan sus manos. Clavan sus pies. Elevan su cuerpo. La sangre comienza a correr. No como un símbolo. Como vida derramada. Hebreos 9:22 lo declara sin rodeos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Aquí está ocurriendo la expiación definitiva. Vida por vida. El inocente por los culpables. El justo por los injustos. El creador por su creación. Pero hay algo aún más profundo sucediendo. En ese instante, Jesús no solo sufre físicamente. Está experimentando separación. El Hijo Eterno, que nunca había conocido ruptura con el Padre, ahora carga con el peso completo del pecado. Por eso clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No es desesperación. Es cumplimiento profético. Está citando el Salmo 22. Está expresando la realidad espiritual del momento. El pecado produce separación. Y Jesús la está absorbiendo en nuestro lugar. Aquí es donde justicia y misericordia se encuentran. La justicia exige que el pecado sea juzgado. La misericordia desea salvar al pecador. En la cruz,
Ambas se satisfacen. Dios no ignora el pecado. Lo condena. Pero lo condena en sí mismo. Dios no abandona al ser humano. Se entrega por él. No exige que nosotros paguemos. Él paga. Esto es lo que hace a la cruz tan radical. Dios no permanece distante. Entra en el sufrimiento. No observa desde lejos. Se involucra. No delega el sacrificio. Se convierte en él. Jesús muere. Inclina su cabeza. Entrega su espíritu. Y en ese momento ocurre algo invisible para muchos, pero eterno en su alcance. El velo del templo se rasga. De arriba hacia abajo. No de abajo hacia arriba. Dios abre el camino. El acceso al lugar santísimo queda libre. Ya no se necesita sacerdote humano. Ya no se necesita sacrificio animal. Ya no se necesita altar terrenal. El precio ha sido pagado. La deuda ha sido cancelada. La separación ha sido atravesada. Lo que durante siglos solo fue cubierto, ahora ha sido removido. Pero la cruz no solo cambia el pasado, redefine el presente y transforma el futuro. Porque ahora surge una pregunta inevitable. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Durante siglos, el pecado fue cubierto. Nunca eliminado. Cubierto por sangre animal. Cubierto por rituales. Cubierto por ceremonias repetidas. Era como esconder una herida profunda bajo capas de vendas. Se detenía el sangrado externo, pero la infección seguía allí. Eso es exactamente lo que hacía el sistema antiguo. Administraba la distancia. Manejaba la contaminación. Permitía acceso limitado. Pero no quitaba la raíz. La cruz cambia eso para siempre. Hebreos declara que Cristo obtuvo redención eterna. No temporal. No parcial. Eterna. Por primera vez desde el Edén, el problema del pecado es tratado en su origen. No solo en sus síntomas. Jesús no vino a cubrir lo que estaba roto. Vino a rehacerlo. No vino a limpiar superficialmente. Vino a crear algo nuevo. La Escritura lo llama nueva creación. Esto significa que el perdón ya no es solo una declaración legal. Es una transformación ontológica. Cambia lo que somos. No solo nuestra posición delante de Dios, sino nuestra naturaleza interna. El sacrificio de Cristo no solo limpia el registro celestial, limpia la conciencia, rompe la esclavitud del pecado, restaura el acceso directo al Padre. Ya no necesitamos intermediarios humanos. Ya no necesitamos altares físicos. Ya no necesitamos repetir sacrificios. El precio fue pagado una vez. Y eso es suficiente para siempre. Por eso Jesús dijo, consumado es. No dijo, está casi terminado. No dijo, habrá que repetirlo. Dijo, consumado, completado, finalizado. El verbo usado implica una deuda totalmente saldada. Nada pendiente. Nada por agregar. Nada por mejorar. Aquí ocurre algo profundamente personal. Porque ahora el ser humano no se acerca a Dios con un animal en brazos. Se acerca con fe. No con sangre ajena. Con confianza en la sangre de Cristo. No con obras. Con rendición. No con ritual. Con relación. El acceso al Padre queda abierto permanentemente. No por mérito. Por gracia. Pero esto no significa que el pecado deje de ser serio. Significa que ahora existe poder real para vencerlo. No solo para ser perdonado. Para ser transformado. La cruz no nos convierte en personas perfectas instantáneamente, pero nos da una nueva identidad. Ya no somos definidos por nuestra culpa. Somos definidos por su sacrificio. Ya no caminamos hacia la muerte. Caminamos hacia la vida. Ya no vivimos intentando ganar aceptación. Vivimos desde aceptación. Esto es lo que diferencia el cristianismo de cualquier otro sistema espiritual. No se basa en subir hacia Dios. Se basa en que Dios descendió hacia nosotros. No se trata de esfuerzo humano. Se trata de intervención divina. No se trata de pagar una deuda. Se trata de aceptar que alguien ya la pagó. Pero todo esto nos lleva a una última pregunta. Quizás la más importante de todas. Si Dios hizo tanto, ¿cómo debería responder nuestra vida? Todo lo que hemos recorrido hasta ahora, desde el Edén, pasando por los altares, atravesando Levítico, escuchando a los profetas, llegando hasta la cruz, no es solo historia, no es solo teología, no es solo doctrina, es una invitación.
Porque la pregunta ya no es porque Dios pidió sangre. La pregunta ahora es, ¿qué haces tú con la sangre que Él derramó? La cruz no fue un evento distante. Fue un acto personal. Cada clavo llevaba tu nombre. Cada herida respondía a tu culpa. Cada gota de sangre hablaba de tu redención. Jesús no murió por una humanidad abstracta. Murió por personas reales. Por ti. Por mí. Por cada corazón roto. Por cada conciencia cargada. Por cada vida que camina con vergüenza. Y aquí está la verdad que cambia todo. No necesitas traer nada. No necesitas probar nada. No necesitas compensar nada. No necesitas pagar nada. El sacrificio ya fue hecho. Pero aceptar eso requiere humildad. Porque el ser humano quiere aportar. Quiere merecer. Quiere negociar. Quiere equilibrar la balanza. Como Caín. Queremos traer frutos de nuestro esfuerzo. Pero Dios nos invita a venir como Abel. Reconociendo que necesitamos un sustituto. Que no somos autosuficientes. Que estamos rotos. Que necesitamos gracia. Aceptar la cruz significa rendirse. Significa admitir que no podemos salvarnos solos. Significa confiar en lo que Cristo hizo, más que en lo que nosotros hacemos. Y eso transforma la manera de vivir. Porque cuando entiendes el costo del perdón, el pecado deja de ser trivial. Cuando comprendes el peso de la gracia, la gratitud nace naturalmente. Cuando sabes que alguien dio su vida por ti, ya no puedes vivir de la misma manera. La cruz redefine tu identidad. Ya no eres simplemente un pecador intentando mejorar. Eres alguien amado que está siendo transformado. Ya no obedeces para ser aceptado. Obedeces porque ya fuiste aceptado. Ya no buscas a Dios desde el miedo. Te acercas desde la confianza. Ya no huyes de su presencia. Corres hacia ella. Pero también hay una responsabilidad. La cruz no es solo consuelo. Es llamado. Llamado a vivir diferente. A perdonar como fuimos perdonados. A amar como fuimos amados. A caminar en humildad. A abandonar lo que destruye. A reflejar la vida que recibimos. Porque si el Hijo de Dios entregó su sangre por nosotros, entonces nuestra vida ya no nos pertenece. Le pertenece a Él. Y ahora, para cerrar esta historia, tenemos que volver al lugar donde todo comenzó. A un jardín. Porque lo que se perdió en el Edén, fue restaurado en la cruz. Todo comenzó en un jardín. Con un ser humano creado para la vida. Con comunión perfecta. Con acceso directo al Creador. Con un árbol que sostenía la eternidad. Y todo se quebró en ese mismo jardín. La desobediencia entró. La vergüenza apareció. La muerte comenzó su reinado silencioso. Pero incluso allí, Dios no abandonó. En el Edén, un inocente murió para cubrir la desnudez del culpable. Fue un sacrificio pequeño, pero profético. Un susurro de lo que vendría. Siglos después, otro jardín aparece en la historia. Getsemaní. Allí, el Hijo de Dios cae rostro en tierra. Suda sangre. Y acepta beber la copa. No huye. No negocia. No se retira. Dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. El segundo Adán elige obediencia donde el primero falló. Y luego viene otro árbol. La cruz. Hecha de madera. Plantada en una colina. Visible para todos. Allí, el Cordero definitivo entrega su vida. No para cubrir temporalmente, sino para quitar eternamente. No para retrasar la muerte, sino para vencerla. El Edén perdió el árbol de la vida. La cruz lo restauró. Porque ahora el acceso ha sido reabierto. Ya no hay espada encendida. Ya no hay velo cerrado. Ya no hay distancia. La humanidad puede volver a Dios. Y lo más asombroso es esto. Dios no exigió que nosotros subiéramos hasta Él. Él descendió hasta nosotros. No pidió que pagáramos. Pagó Él mismo. No demandó sacrificio. Se convirtió en sacrificio. Por eso la cruz no es símbolo de derrota. Es símbolo de victoria. No es tragedia. Es triunfo. No es fracaso. Es culminación. Allí muere el pecado. Allí nace la esperanza. Allí la muerte pierde su autoridad. Allí el amor demuestra su precio. Todo lo que fue sombra encuentra su forma. Todo lo que fue promesa encuentra cumplimiento. Todo lo que fue enseñanza encuentra sentido. Desde el primer animal en el Edén, hasta el último aliento de Jesús, Dios estaba contando una sola historia. La historia de un padre rescatando a sus hijos.
Ahora la pregunta vuelve a ti. No como espectador. Como protagonista. ¿Qué harás con este amor? ¿Qué harás con esta gracia? ¿Qué harás con esta vida que te fue entregada? Porque la cruz no solo cambia la historia. Puede cambiar tu historia. Si este mensaje habló a tu corazón, déjalo saber en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Y recuerda, no estás aquí por accidente. Fuiste comprado a precio de sangre. Y eso te da un valor eterno. Gracias por acompañarme en este recorrido desde el Edén hasta la cruz. Nos vemos en el próximo vídeo.